En 2004 me diagnosticaron trastorno bipolar y me jubilaron prematuramente. Yo era profesor de instituto, había aprobado las oposiciones con el número uno, pero mi carrera docente se interrumpía a los 48 años. Pedí una baja por depresión, en la baja se especificó que yo sufría pues, un cuadro de bipolaridad e inmediatamente la administración me ofreció la posibilidad de jubilarme. No fue una invitación, sino que ellos abrieron un proceso automáticamente. Y se me jubiló en poco más de 3 meses, sin pasar por tribunal médico, sin pasar por un inspector. Todo fue pues, un procedimiento ultra rápido. Yo imagino que fue por el estigma que está asociado a la enfermedad. La bipolaridad presuntamente es una enfermedad incurable, altamente incapacitante. Las personas que la padecen son sumamente inestables e imprevisibles. Lo cierto es que yo con 48 años de repente me vi con la vida totalmente desarbolada. Lo único que me quedaba era mi actividad como crítico literario. Llevaba publicando en el Cultural desde el año 2000 y pese al estado de desánimo en el que caí, continué escribiendo. 2, 3 artículos al mes, pero fue suficiente para mantener una actividad que me permitía llevar una existencia más o menos ordenada. Me recetaron un montón de cosas, pues antidepresivos, hipnóticos, estabilizadores, incluso intentaron mandarme un antipsicótico que afortunadamente no me tomé y porque habría colapsado mi cerebro. Yo creo que no lo necesitaba. Los antipsicóticos sobre todo es para eliminar síntomas psicóticos o cuadros de agitación y yo fundamentalmente lo que tenía era un cuadro muy depresivo. En la bipolaridad la manía ocupa muy poco tiempo, lo que prevalece es la depresión y yo tuve más bien, no sé si cuadros de manía o hipomanía, pero sí es cierto que hice unas cuantas cosas extravagantes e incongruentes con mi forma de ser. Durante 3 o 4 años estuve tomando fármacos, no me ayudaron en nada, lo cual no significa que otras personas le puedan ser útiles, pero es más, exacerbaron los síntomas depresivos y las hipnóticos, las benzodiazepinas, me provocaban unas pesadillas terribles. Yo estaba, pues bueno, durante esos 3 años en un cuadro de distimia, de abatimiento, pero sin embargo seguía escribiendo. No hubo un propósito, pues así de un día en el que yo de repente decidí cambiar, pero imagino que en el interior de mi cerebro pues se agitaba la idea de sobrevivir, de llevar una vida normal, una vida satisfactoria y incrementé pues poco a poco mi actividad como escritor, creé un blog, empecé a publicar 15, 12, 15 artículos al mes, incluso 20, escribí un libro, luego escribía otro, actualmente he publicado 5 libros, el último es un ensayo novelado sobre Tintín, y decidí dejar la medicación porque no me ayudaba. De hecho, yo me sentía más deprimido, más angustiado. Dejarla fue como desintoxicarse. Realmente, pues los fármacos crean una dependencia enorme y yo veía en las terapias de grupo a las que acudía que había mucha gente que llevaba 20 a 25 años tomando fármacos y no había mejorado. Solo vi que los fármacos eran eficaces con los síntomas psicóticos. Lo que son voces, alucinaciones, delirios, sí suelen desaparecer gracias a la medicación, aunque es una medicación que también te deja pues muy aplanado, en un estado de inactividad pues que incompatible con una vida normal muchas veces, pero en cambio apreciaba, veía que las personas con ansiedad, con depresión, seguían con esos problemas y a pesar de tomar los fármacos. También es cierto que vi casos de gente que dejó los fármacos y empeoró, pero en mi caso es que a mí no me ayudaban. Y bueno, pues poco a poco me los fui retirando y a partir pues del año 17 ya únicamente tomaba pues un pequeño antidepresivo que acabé, que logré también retirarme porque fundamentalmente retirarme la medicación me provocaba un cuadro de insomnio. Actualmente pues llevo desde el año 2012, no he tenido ninguna recaída, no tomo ningún tipo de medicación y llevo una vida pues yo creo muy activa, ¿no? Cualquiera que siga mis publicaciones en diferentes medios, como en revista de libros, como en Cultural, que ahora mismo está asociado al Español, en Senda, en Vida Nueva, puede ver que soy un periodista muy activo que publica 10, 12, 14 artículos al mes. En el último año y medio he publicado 3 libros y yo me encuentro en un estado de equilibrio, de eutimia y muchos me preguntan cómo lo he conseguido. Fundamentalmente mediante el trabajo, el obligarme a escribir, obligarme a leer, aunque me costaba mucho, porque lo más fácil es tumbarse en un sofá, abandonar cualquier actividad y yo en algún momento lo hice, pero comprobé que esa actitud me producía una infelicidad insoportable.
De forma que, bueno, pues yo poco a poco conseguí ir saliendo de los cuadros de depresión y, entre otras cosas, cambié mi forma de ver la vida. Yo hasta entonces era una persona muy pesimista, aficionada a leer autores como Schopenhauer, como Cioran, con una visión trágica de la existencia, y descubrí que el pesimismo era siempre lo más fácil, la tentación más sencilla, porque te exime de cualquier esfuerzo. Lo que tiene verdaderamente mérito es el optimismo, el compromiso con la vida, el fijarse metas, el tener ilusiones. El pesimista es una persona apática, incapaz de apreciar la belleza que hay en el mundo. Y yo, pues bueno, entre otras cosas, leyendo a E.T. Hillesum, cuando esta judía holandesa joven estaba a punto de ser deportada a Auschwitz y sabía que le esperaba la muerte, sin embargo decía, aunque mi cuerpo se pudra dentro de unas semanas en Polonia, creo en Dios, creo en el hombre, creo en la vida, digo sí a la vida. Y yo me pregunté, si una persona que está en una situación tan dramática es capaz de sostener el amor a la vida, ¿por qué yo no voy a poder salir de la situación en la que me encuentro? A pesar de que tengo una historia familiar muy trágica, con suicidios, muertes prematuras, etcétera. Yo a estas alturas tengo una visión muy crítica de la psiquiatría. Los diagnósticos me parecen muy peligrosos. Hoy en día casi todos los psiquiatras, sin tener pruebas que lo acrediten, sostienen que las enfermedades son trastornos bioquímicos con una base genética, y eso no es más que una especulación, porque la etiología exacta de las enfermedades mentales no se ha descubierto, y hay muchos psiquiatras que también opinan que en realidad la enfermedad mental es una respuesta equivocada a problemas objetivos. La capacidad de sufrimiento se ve desbordada y primero pues te caes en una depresión y luego puedes caer en un cuadro de manía. Yo cuando caí en el cuadro de manía cambié de forma de vestir, cambié incluso hasta de ideas. Siempre me habían acusado de ser una persona conservadora, con una imagen muy conservadora, y yo pues me puse una cazadora, me compré una moto, había tenido motos antes, y sí es cierto que me transformé en otra persona durante un breve periodo de tiempo. Y hubo un momento en que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole la espalda a lo que he sido la mayor parte de mi vida, ¿no? Estoy buscando una salida equivocada. Y la salida que a mí me ha ayudado ha sido, en primer lugar, restaurar mi autoestima, aprender a valorarme más a mí mismo, a que no me importe tanto la opinión de los demás, a volverme un poco indiferente a las críticas, a basar pues el aprecio por mí mismo en mis valores, no en los valores de los otros o en valores que a mí me desagradan. Y ahora mismo en la psiquiatría, en el momento en que te diagnostican algo, primero te ves con un estigma terrible. Eres bipolar, pues en fin, no puedes llevar una vida normal. Si te niegas a tomar la medicación, eso evidencia que estás fatal, con lo cual hay que duplicártela, hasta anularte. Y además, como son enfermedades incurables, no sirve de nada ni la voluntad, ni la libertad, ni la creatividad, nada de lo que hagas en ese sentido te va a ayudar. Simplemente tómate la medicación, sigue unas pautas pues, de higiene cotidiana en cuanto a actividad, pues cuidado de la imagen personal y poco más. Yo creo que no es así. Yo creo que las enfermedades mentales, en un porcentaje muy alto, tienen una base fundamentalmente psicológica. Realmente una persona no es bipolar, sino que pasa por la bipolaridad a raíz de experiencias muy traumáticas. Y eso no significa que esté encadenado a sufrir un brote tras otro. Realmente el cerebro es muy plástico, el ser humano tiene libertad, el ser humano tiene creatividad, el ser humano no es una cosa, el ser humano es un agente libre. Y realmente yo creo que se puede transformar la conducta, se puede interiorizar nuevas pautas de comportamiento, se puede ver la vida de otra forma. Yo lo he conseguido y eso bueno, pues provoca el escepticismo. Hay gente que se me compara con John Nash. Yo no tengo nada que ver con John Nash. John Nash tenía esquizofrenia y por lo que he visto pues cierto deterioro. Yo no he tenido deterioro afectivo ni deterioro cognitivo. Ahí están mis artículos, ahí están mis libros para demostrarlo. Y yo sobre todo me gustaría transmitir un mensaje de esperanza. Es posible en muchos casos, no todos, pero es posible en muchos casos reconfigurarse. Es posible aprender nuevas emociones. La personalidad no es algo cerrado, el ser humano aprende hasta el final. Este toque es muy complicado porque una vez que tienes una personalidad hecha y definida, pues darle la vuelta no es nada sencillo, ¿no? Lo más fácil es continuar con la inercia. Realmente, pues muchas veces la ansiedad, la depresión vienen de hogares disfuncionales donde un niño ha aprendido modelos afectivos equivocados. Si un niño ve ansiedad, tiende a experimentar ansiedad. Si ve depresión, tiende a experimentar depresión. Es lo que me sucedió a mí, ¿no? Mis afectos pues fueron configurados por un entorno que no me ayudó a transitar hacia la madurez de una forma equilibrada. Pero, en definitiva,
Yo lo que quiero es transmitir que el ser humano no está encadenado a un diagnóstico, y aunque yo no diría jamás por ejemplo, a un psicótico que dejara de tomar la medicación, sí creo que hay muchos casos, muchos trastornos, donde hay salidas que no son estrictamente químicas, genéticas, y que pasan por la capacidad del ser humano de reinvertirse, de convertirse en otro.